las 7 de la mañana con 20 minutos. Gracias, amigos televidentes, por estar junto a nosotros a nivel nacional e internacional. Quienes están en redes sociales también, gracias por compartir en el transcurso de esta mañana. Estamos siendo transmitidos en Facebook Live también. Y hoy nos acompaña la asambleísta Cristina Reyes, de las líneas del Partido Social Cristiano. Con ella vamos a conversar, a dialogar sobre lo que se pronunció ayer el presidente de la República en una cadena de radio y televisión sobre las nuevas medidas económicas, un tema que estaban esperando los ecuatorianos desde hace mucho tiempo atrás. Ahí mismo se aplica el tema de las reformas laborales, ese impacto, no ese impacto que tendrá en el fondo este tema. Para muchos estas medidas son tranquilizadoras, para otros se verá en el transcurso de algunos meses o será la reacción rápida. Vamos a conversar con nuestra invitada, Cristina Reyes. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Existe tranquilidad entre los asambleístas? ¿Ya lo van a debatir más tranquilamente este tema de las nuevas medidas económicas? Pero hay un respiro en los ecuatorianos al momento. Bienvenida. Luis, buenos días. Un saludo para los ecuatorianos en sus hogares. Por el momento solo podemos tener algunas impresiones de los anuncios hechos por el presidente de la República. Algunos que irán en el paquete de reformas económicas a la Asamblea Nacional, otros que él asumirá la responsabilidad vía decreto en vista de la eliminación que anunció de los subsidios a los combustibles y de la eliminación de algunos aranceles. Creo que nos estuvieron hablando toda la semana y con mucho nerviosismo los ecuatorianos respecto al aumento del IVA, que tampoco es que hay que agradecer ahora mismo lo que ha ocurrido, hay que analizarlo de una forma técnica y hay que medir el impacto. A mí, en lo particular, debo decirlo, sin alarmismo alguno, si bien es cierto que los subsidios en una economía la distorsionan y que es importante ir sincerando esa economía, esa eliminación de esos subsidios que deben ser focalizados y temporales, en mi entender, deberían ser de manera gradual y midiendo el impacto técnico, sobre todo en las clases populares. Este anuncio de hacerlo de un plumón me preocupa seriamente porque obviamente hay millones de ecuatorianos que podrían verse afectados si llegara a subir el costo de la vida. Y esto tenemos que analizarlo con mucho detenimiento. Hablamos justamente de la gasolina extra, eco, diésel, ¿no es cierto? Sí. Pero esto no se incrementa, pero el problema es que nos vamos a precios internacionales, pero la calidad de estos combustibles en el Ecuador no son buenas. Como le digo, si bien es importante sincerar la economía y que no se me malinterprete en función, los subsidios deben ser temporales y focalizados, pero en una economía en recesión, cuando hay estas medidas agresivas y violentas como las ha anunciado el presidente, también afectan no solo el transporte público, el transporte de carga pesada, los ciertos dentro de los sectores productivos, ciertos procesos, y eso sí, no me digan que no va a tener un impacto en el costo de la vida de los ecuatorianos. Va a haber un incremento. A nosotros nos preocupa, sinceramente, que ese impacto afecte principalmente a las clases populares. Hay ecuatorianos que viven con $1.50 al día. ¿Qué pasará si sube el transporte público, si sube el costo de los alimentos? A veces los controles son insuficientes. En definitiva, yo no me aventuro todavía en el análisis hasta tener un impacto técnico de la medida. Por otro lado, hay cosas positivas. No pueden hacer nada, esta la va a mandar por decreto. Esto es una decisión del presidente de la República, no pasará por la Asamblea Nacional, es por vía decreto. Y de la misma manera los aranceles eso es positivo. Vamos a ir desmenuzando. Otro de los temas que no le agrada a Cristina por el tema del golpe al país. A ver, vamos por la medida no es... el paquete de reformas que ha llegado a la Asamblea Nacional tiene algunos aspectos positivos que quiero resaltar. Entre esos está, después de muchos años, estos 2 años y medio de gobierno, una medida que se creó en el gobierno anterior, de pedir por parte de los sectores productivos para mejorar sus procesos, eliminar el anticipo, el impuesto a la renta, que era algo que afectaba a las pequeñas, medianas y grandes empresas del país, porque no era en función de la renta ganada, sino de una especulación, de una renta del año anterior que probablemente no podía darse, eso afectaba los procesos de liquidez de las empresas. Por fin el gobierno ha escuchado y se eliminará el anticipo del impuesto a la renta. Además también se anuncia que el paquete contendrá la eliminación del creo que 2.5 puntos porcentuales del impuesto a la salida de divisas
en los temas de materia prima, por si lo escuchan, por si lo entienden, que eso también, paro del Carchi, que ¿no? eso también nos hacía competitivos a la hora de vender nuestros productos cuando teníamos una carga tributaria intensa. Se anuncia también para los exportadores algunos procesos simplificados, eliminar o reducir aranceles, eso lo hará el presidente vía decreto para maquinaria industrial, agrícola, con el fin de ser más competitivos. Hay también el anuncio, por ejemplo, de suprimir impuestos a la importación de bienes tecnológicos. En fin, y respecto a la materia laboral, que es algo que nos compete y me compete ya voy a entrar a directamente, sí hay el anuncio, aunque no sabemos a detalle, de que habrán nuevas modalidades contractuales con el afán de poder incorporar a los millones de ecuatorianos que al día de hoy están en la calle, que no tienen un empleo formal. En conclusión, en definitiva, el tema de las medidas económicas, entrando en materia, para Cristina Reyes sí le va a afectar a los ecuatorianos. Para los empresarios, unas medidas que son medianas, no de un gran impacto. Pero para el sector político, bueno, les trae un poco de tranquilidad en el tema social ecuatoriano. Hay medidas positivas, como lo he dicho, pero hay otras que me preocupan. Y me preocupan seriamente por el impacto que esto pueda tener en el costo de vida, sobre todo de las clases populares, de los ecuatorianos más pobres del país. Yo ahora mismo doy una impresión, porque no tenemos a detalle lo que serán las medidas económicas que tomará el presidente. Las anunció, bueno, algunas se muestran muy claras. No es que habló de una eliminación ni gradual ni focalizada de los subsidios a los combustibles, sino prácticamente habló de un plumón. Para muchos analistas económicos pueden decir, sí, bien, esto sincera la economía, esto elimina las distorsiones, pero es que también hay que valorar los sectores más vulnerables del país y lo que esta medida pudiera impactar. Entonces yo por eso voy a esperar a tener un análisis técnico, vamos a reunirnos con nuestro bloque legislativo, estas son las primeras impresiones. En cuanto a las medidas laborales, es cierto que, primero partamos de las cifras, en el Ecuador hay de la población económicamente activa, que son cerca de casi 9 millones de ecuatorianos, pues estamos hablando de 5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo formal. Esto también se debe no solo a la situación económica del país, a la falta de competitividad, de inversión nacional o extranjera, sino sin duda a un régimen laboral muy estricto, muy rígido, que data de hace muchísimos años. Hay que cambiar. Esto va a permitir, no lo conocemos a detalle, y por supuesto vamos a estudiar la propuesta del gobierno. Nosotros tenemos algunas propuestas ya en curso en la Asamblea Nacional, como la eliminación del contrato a plazo fijo, eliminación de los recargos a los empleos temporales, de temporada. ¿El trabajo por horas? El trabajo por horas está prohibido por la Constitución, pero bien respetando el salario la proporcionalidad del salario básico unificado podría ser una buena fórmula para aquellos que quieren trabajar por ciertas horas, que tienen estudios, que tienen otras actividades o que tienen otro empleo y que quisieran aprovechar esas horas. Se habla de nuevas modalidades contractuales, vamos a analizar la propuesta. Cierto es que se habla de que se respetará los derechos adquiridos de todos los trabajadores, se respetarán también, por supuesto, los beneficios de ley para los nuevos trabajadores, pero habrán nuevas condiciones en estos contratos, habremos que analizar. El tema de flexibilización, ese tema sí es intocable. Es que se ha satanizado, lo que hay que satanizar es la precarización, la explotación laboral, que eso es otra cosa. Para eso las autoridades nacionales tienen que estar, el Ministerio de Trabajo, las inspectorías tienen que siempre estar atentas de que no ocurra eso, de que se cumpla con la legislación. Lo que estamos hablando es de incorporar a millones de ecuatorianos que están en el desempleo o en el subempleo a un trabajo formal, pero con contratos como el contrato a plazo fijo. Si hablemos de una pequeña tienda y de un pequeñísimo emprendedor que quiere contratar a una persona, hoy los costos de liquidación, aún en el primer año, que no está garantizada su inversión, son altísimos. Entonces me parece que son medidas que tenemos que analizar y que podrían ser positivas. Cristina, a usted lo he escuchado, a su bloque, a su línea ideológica y a muchos ecuatorianos hablar del tema del emprendimiento. Y aquí nosotros somos, a través de este medio de comunicación, emprendedores, nos gusta respaldar el emprendimiento. Pero hay tantas leyes y trabas para emprender en este país, comenzando desde el municipio, con tantas ordenanzas, desde la banca, con tanta documentación para un crédito, y desde las propias leyes, y nos hablan de emprendimiento. ¿Qué es lo que han venido haciendo ustedes? ¿Qué es lo que están trabajando? Y dicen un país de emprendedores, como usted lo acaba de mencionar, para que los emprendedores salgan del país.
Bueno, cierto es que el Ecuador tiene un espíritu emprendedor. El ecuatoriano se busca la vida. Está también, las estadísticas dicen de que los emprendimientos, la mayoría son por necesidad y no por las oportunidades inmensas que existen en este país que tiene tantos recursos para que podamos ser competitivos. Hay todo un ecosistema que no es virtuoso, un ecosistema, como usted lo menciona, en el que no hay procesos simplificados, en el que hay muchas trabas burocráticas, en el que no hay crédito sin milla, ni hay apoyos ni de la banca pública ni de la banca privada. Estamos trabajando en una ley de emprendimiento que prevé justamente brindar estas condiciones. También creo que el régimen laboral para los emprendedores no es positivo, puesto que si ellos quieren contratar a algunas personas con los pequeños emprendimientos que hacen, tienen muchas trabas a la hora de hacerlo. Hay una rigidez que impide la contratación de más gente, que impide que más gente invierta su capital. Vamos a analizar muy bien estas medidas. Como digo, hay algunas en primeras impresiones que pueden sonar positivas, pero hay otras que me preocupan seriamente por la agresividad de la medida, sin que haya una progresividad en la implementación. En el tema laboral, bueno, se baja el tema de vacaciones de 30 a 15 días para los servidores públicos. ¿Es una medida, un parche se le puede decir? Bueno, a ver, en el sector público cierto es que hay 30 días de vacaciones, algunos lo valoran desde el punto de vista de que no hay utilidades, aunque también hay muchos ecuatorianos que no tienen utilidades en sus pequeñas, medianas empresas. Cierto es que necesitamos trabajar. Vamos a analizar también esto de los contratos ocasionales. Una disminución del 20% o menos en su remuneración. Ahora, también es importante que el gobierno analice el aparataje inmenso que existe en el país. Se dice que solamente en el último año del periodo del expresidente Correa, más de 180,000 personas se incorporaron al sector público. Siempre habrá un costo doloroso, no solo político, sino en lo humano, en la desvinculación de servidores públicos, pero el Estado debe tener el tamaño correcto, el tamaño que permita servir mejor a los ciudadanos. Jamás escatimar esfuerzos en sectores como la educación, la salud y la seguridad nacional, que son prioritarios, son estratégicos, pero debe haber otros sectores en los que creo que todavía se puede hacer ciertos ajustes, en los que el gobierno también, antes de aventurarse con impactos sociales y muy graves a sectores populares, tiene también que ajustarse el cinturón en disminuir el gasto público improductivo. Cristina, ¿cuánto les va a costar de tiempo analizar, trabajar en este tema? Tanto reformas económicas y reformas laborales. Hablando de reformas laborales, ¿no? Que bueno, hoy parece que sí se va a trabajar la Comisión de lo Laboral, una vez que ya parece que están tratando los impases que se han dado con la renuncia de María José Carrión. Bueno, los tiempos están establecidos en la ley. Si el presidente cumple con lo que acaba de decir, que lo enviará en un paquete económico urgente, son 30 días para el análisis, la elaboración de los informes y para la aprobación de los mismos. Aquí va a haber habrá que analizar a qué comisión va a ir, puesto que se anuncia que habrán medidas económicas, tributarias, reformas al Código Monetario y Financiero y también al régimen del Código de Trabajo y de la Seguridad Social. Entonces, habrá que ver a cuál de las comisiones, si la de trabajadores o la de régimen económico o la de desarrollo económico va el proyecto, o planteamos hacer un mix, por llamarlo de alguna manera, entre las dos comisiones, una comisión ocasional para el tratamiento de este proyecto, en el que solo tenemos 30 días. Como digo, habrá que analizarlo a mayor profundidad y mirando el impacto técnico positivo y negativo que estas medidas, tanto las que tiene que aprobar la Asamblea como las que anuncia el presidente, tendrán en la gente. Para Cristina Rey, asambleísta social cristiana, no respira aún tranquilamente con las medidas económicas dadas por el Ejecutivo. Las van a analizar muy detenidamente y les va a decir a los ecuatorianos, después de un mes, ahora sí podemos trabajar económicamente por los ecuatorianos. Como digo, muestro preocupación, sobre todo por las que son de responsabilidad del presidente. En lo conceptual lo aclaro nuevamente, los subsidios siempre presentan distorsiones en la economía, pero me preocupa que en la recesión que vivimos esto impacte la calidad de vida, sobre todo de las clases populares. Es por esto que se tiene que analizar de manera muy técnica. Todo lo que sea positivo, que sea de eliminar impuestos, que sea de generar incentivos, que sea de generar un ecosistema más virtuoso para los emprendedores, tendrán con nuestro apoyo y analizaremos técnicamente cuáles son los aspectos en los que no estamos de acuerdo, en los que no daremos nuestros votos. 7 de la mañana con 34 minutos. Gracias a nuestra invitada en esta mañana, la asambleísta Cristina Reyes, por las filas del Partido Social Cristiano, hablando de las medidas económicas dadas a conocer ayer por el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadenas de radio y televisión. Entra en análisis
y después conoceremos una resolución definitiva de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Vamos con la línea editorial del día y volvemos.